Hola, bienvenidos a otro vídeo en el invernadero. Me estoy preparando para hacer más semilleros. La semana pasada empecé los semilleros de tomate y de pimiento y hoy voy a sembrar bastantes cosas más. Quiero poner las albahacas, quiero poner bastantes calabacines, quiero empezar algo de maíz, un poco de todo. Pero estoy aquí preparando algo de sustrato para las macetas en las que quiero sembrar calabacines, porque ya tengo, por ejemplo, esta bandeja la he llenado y tengo un montón de bandejas por aquí ya llenas de sustrato y estoy preparando para llenar macetas, porque en estas bandejas que tengo quiero sembrar todo excepto las calabazas y los calabacines, y las calabazas y los calabacines los quiero poner en maceta. Entonces estoy preparando el sustrato y os quería enseñar cómo lo estoy haciendo. El otro día hablamos un poco de sustrato en el vídeo del semillero de los tomates y los pimientos y eso. Mencioné un poco cómo hago el sustrato y el año pasado también hice algún que otro vídeo sobre cómo hago el sustrato. Otra vez os voy a enseñar lo que estoy haciendo. Primero tengo aquí un gran bloque de... ¡Ay! Lo tengo por la cara. Un gran bloque de fibra de coco. La fibra de coco, como su nombre indica, fibra de coco. Yo me imagino que es cuando cosechan los cocos para hacer todo lo que se hace con los cocos. No sé si aceite de coco, agua de coco, leche de coco, todo de coco. Toda la piel, y también imagino los restos de palmas, o sea, yo esto lo veo, nosotros que tenemos aquí palmeras, se parece mucho a la fibra que saldría de triturar una palma de palmera o un tronco de palmera. Y bueno, imagino que con los cocos igual. La fibra de coco básicamente es fibra, tiene muy pocos nutrientes, tiene así buena estructura para semilleros. Sí que es verdad que tiene, no sé si se aprecia, tiene muchos pelos, muchas como hebras, y puede haber algunos trozos grandes. Hay algunos bloques de estos compactos que se desmenuzan peor que otros. Este la verdad es que está muy bien. Y eso, que todas estas hebras pueden crear problemas en alveolos muy pequeños, como por ejemplo esto. Estos yo diría que son demasiado pequeños como para usar fibra de coco, y yo usaría sobre todo turba. De hecho, esta bandeja, que es de un tamaño muy parecido que esa que os acabo de enseñar, he usado solo turba. No lo mezclo con nada porque realmente es un alveolo muy pequeño en el que la planta que yo vaya a poner ahí no va a pasar mucho tiempo, y si le pusiera otro material más como humus de lombriz o fibra de coco, ya se me haría mucho más difícil manejar ese alveolo tan pequeñito y la planta navegar ahí el sustrato. Vamos, que es mejor usar el sustrato cuanto más fino mejor, y no hace falta que tenga muchos nutrientes porque realmente la semilla tiene suficientes nutrientes para que la planta sobreviva, bueno, un tiempo, ¿vale? Según la semilla, más o menos. Hay semillas que no tienen casi nutrientes y hay otras semillas que tienen muchos. Y siempre puedes usar un fertilizante líquido. Pero bueno, volvamos al sustrato que estoy haciendo para macetas. He llenado aquí el cubo, digamos, a lo mejor un tercio, la verdad, del cubo. Quizá me haya pasado un poco, pero bueno, lo vamos a mantener así. Como es para macetas, y las macetas son más grandes, o sea, creo que voy a usar macetas como estas. Son bastante grandes, tienen buen drenaje. Puedes usar un sustrato menos fino, entonces puedo usar bastante proporción de fibra de coco. Luego, voy a usar esto que tengo aquí, que lo he mezclado esta mañana. Esto es humus de lombriz con carbón, que esto lo he mencionado más de una vez, que me gusta usar carbón. Voy a enseñaros de cerca para que lo veáis. No sé si se aprecia ahí el carbón. Este carbón no es un carbón de estos, o sea, carbón vegetal que compras en un saco para barbacoa. Que sinceramente eso no lo he usado, no lo uso mucho, o sea que no sé exactamente si funcionaría igual, pero es posible que sí. Este carbón es de cuando hacemos aquí una hoguera en el exterior. Me gusta apagarla antes de irnos a la cama, obviamente para que no haya riesgo de incendio, pero también para que todas esas brasas
en vez de convertirse en ceniza, que es lo que harían si no las apagamos con agua, se mantengan en carbón. Y entonces voy a enseñaros. Obtenemos esto. Esto lo he triturado un poco, pero básicamente es toda la madera que quemamos aquel día en la hoguera. Bueno, no toda, no, porque mucha se convierte en ceniza y se va a la atmósfera en forma de CO2, pero esto queda, que es carbón, carbono, en definitiva, materia orgánica. Pero bueno, el carbón realmente yo no he visto mucha gente usarlo en su semillero, pero a mí no me pareció que hiciera ningún efecto negativo el año pasado. Y en cuanto a efectos positivos, a mí me gusta y me da la sensación de que funciona un poco como la perlita, que es un material muy ligero que proporciona eso, para mejorar el drenaje, como partículas más grandes dentro del sustrato para eso, para mejorar el drenaje. Además, el carbón es muy bueno en el suelo en general. Al ser muy poroso, proporciona cobijo para muchos microorganismos y seguro que es bueno para muchas otras cosas que ni siquiera sabemos. Pero bueno, me gusta usar el carbón, le doy una utilidad y así va al suelo, porque en definitiva lo que yo quiero es que vaya al suelo. Y ahora voy a echar todo esto. Y ya os he dicho por qué añado el carbón. El humus de lombriz lo añado porque tiene nutrientes. Tanto el carbón como la fibra de coco, como la turba que voy a añadir ahora, no tienen nutrientes prácticamente, mientras que el humus de lombriz sí. Por eso lo añado, para que tenga un poco de nutrientes, sobre todo porque una maceta de este tamaño puede tener una planta aquí, por ejemplo una calabaza o un calabacín, durante casi un mes, más o menos. Entonces prefiero que la planta tenga nutrientes en la tierra durante ese tiempo. Bien, ahora vamos a añadir turba. Y ahora a mezclar. Realmente probablemente tendría que haberlo llenado menos para poder mezclarlo mejor, pero bueno. Me encanta tocar el sustrato, es tan suave. Ya he terminado de mezclar el sustrato. Hasta que lo veas bien. Está suave, está fino. Está bonito. Yo creo que he usado, digamos, por estimar. Como lo hago a ojo es un poco difícil deciros cuánto he añadido de cada, pero creo que puedo decir que he usado una tercera parte de fibra de coco, una tercera parte de turba y la última parte, realmente no sé si ha sido una tercera parte entera de humus de lombriz con un poco de carbón, pero vamos, más o menos. Ahora lo que voy a hacer es ponerme a sembrar. Creo que primero voy a ponerme a sembrar en las bandejas que ya tengo y luego ya usaré esto para rellenar las macetas. Vamos, un pequeño consejo sobre el humus de lombriz que uséis. Aseguraros de que no tiene semillas. Yo en esta tanda que os acabo de enseñar he usado el humus de lombriz que nos dieron los de Lombricultura Las Higueras, pero en la tanda anterior, si visteis el vídeo de cuando sembré tomates, usé nuestro propio humus de lombriz. El mío sí tiene semillas. Y tiene semillas de tomate. Entonces me están saliendo tomates espontáneos que están saliendo del humus de lombriz en mi semillero de tomates. Un problema. Realmente un problema. Porque incluso me están saliendo tomates en una bandeja aquí que llené con el mismo sustrato y no he sembrado nada. Estoy medio vigilando, haciendo agujeritos y mirando si están saliendo las semillas que yo sembré, y sobre todo yo sembré en el centro del alveolo y si me están saliendo alrededor, esos los estoy quitando. Pero bueno, de los errores se aprende. Esto es un comunicado para que vosotros evitéis este mismo error que he cometido yo. Aseguraros de que vuestro sustrato no tiene semillas. Sobre todo que no tenga semillas de la misma especie que estáis sembrando vosotros, porque entonces es todavía más confuso. Si tiene semillas diferentes, tampoco es ideal, pero por lo menos si sabes diferenciar. Pero bueno, en mi caso son de tomates y sembré tomates. Un problema.
Antes de ponerme a sembrar os voy a enseñar lo que voy a sembrar, porque si no en el proceso se me va olvidando. Voy a empezar sembrando maíz dulce. De maíz solo sembramos maíz dulce. Algún año hemos sembrado maíz de palomita, hemos sembrado maíz duro también, pero... engañoso. Realmente lo que más me gusta sembrar y lo que más me gusta comer es el maíz dulce, y además es difícil de conseguir por aquí, o sea que siempre siembro un montón. Si habéis visto nuestros vídeos de veranos pasados, siempre cultivamos mucho maíz y nos encanta. Así que voy a empezar sembrando la primera tanda de maíz, ahora a mediados de marzo. Realmente el maíz se puede sembrar de siembra directa fuera, y es lo que antes de tener el invernadero yo lo sembraba siempre fuera y salía súper bien. Pero me apetece empezar sobre todo esta primera tanda aquí dentro para ver si germina antes y tenerlo más adelantado. Y además, sembrándolo fuera, siempre tenía problemas con los mirlos que venían a escarbar y se llevaban las semillas, entonces siempre tenía que sembrar 2 o 3 veces rellenando huecos que no salían, mientras que aquí los siembro y los que no salgan pues obviamente no los voy a trasplantar y solo trasplanto plantas que sí que han salido, entonces me queda el bancal lleno y no tengo que volver a sembrar fuera. Luego he traído también albahaca verde. Son semillas que he cogido, de hecho, esta mañana de una planta porque no sé dónde están mis semillas. Pero bueno, igualmente las semillas que tenía eran cogidas de plantas del año anterior, o sea que igual da. Esto es Tulsi. Tulsi no lo he sembrado nunca, creo que es un tipo de albahaca muy aromático. Lo vamos a sembrar. Estas nos las ha regalado las de la Tanina. Si no seguís el canal de la Tanina, os lo estáis perdiendo porque son geniales. Os los recomiendo, os dejo su enlace en la descripción. Estos son también de la Tanina, que son caléndula flashback, que bueno, es una caléndula pero con colores diferentes. Si me conocéis, me encantan las caléndulas, siempre tengo el huerto lleno de caléndulas y me encanta meter variedades nuevas de caléndula para que las que me salgan aquí siempre vayan... bueno, que haya más variabilidad genética y tener más colores. También voy a poner albahaca púrpura, que he tenido alguna vez. Aquí tengo un montón de flores, que, bueno, no sé si voy a sembrar hoy flores, pero voy a sembrar flores en semillero y en cuanto tenga bancales preparados fuera también los sembraré de siembra directa. Tenemos un montón de la Tanina, Cosmos picoté, cinias, tajetes de diferentes tipos, también tajetes que cogí de semillas del año pasado, Cosmos blanco, Cosmos rosa, más tajetes. Aquí la Tanina nos mandaron crisantemo comestible, que no lo he cultivado nunca, veremos a ver, Cosmos naranja, dalias y girasol. Girasoles quiero poner bastantes también, que el año pasado sembré un montón y dan tanta alegría al huerto que hay que tener siempre girasoles. Que de hecho tengo un girasol ahora en el huerto que germinó a finales de verano del año pasado y no se ha muerto este invierno, o sea que para que os hagáis una idea del poco frío que hace aquí algunos años. También tengo aquí lechugas de varios tipos que voy a sembrar tanto en semillero como de siembra directa fuera. ¿Qué más? Vale, en esta cesta tengo todas las cucurbitáceas. Tengo, que no os las voy a enseñar todas porque todavía no he decidido si voy a sembrar todas las que hay aquí dentro o no, pero bueno, tenemos pepinos de diferentes tipos, alficós o melón serpiente que cultivamos siempre y se da súper bien, calabacines varios, melones varios y calabazas también de muchos tipos, que este año voy a intentar cultivar las calabazas en el mismo sitio que el año pasado, principalmente porque no tengo ningún otro sitio donde cultivarlas que esté preparado y no quiero dedicarle ese tiempo, ahora que estamos centrándonos en otras cosas, a preparar más bancales. Entonces voy a preparar bien los bancales donde estuvieron las calabazas el año pasado para poder plantarlas ahí este año también. Con lo cual tampoco quiero plantar demasiadas calabazas, quiero poner menos calabazas por metro cuadrado que el año pasado porque me pareció que estaban muy juntas. También quiero poner calabazas que son... ¿cómo se llaman? No me acuerdo del nombre científico, pero son las calabazas de agua. Las llaman calabaza peregrina o calabaza de agua, que es una calabaza que cuando se seca
se vuelve hueca por dentro y la abres, la vacías y es lo que se usaba antes como cantimploras. Vamos, que son estancas, pero tengo varias variedades que son más pequeñas o que son como de esta forma y se usan para hacer cuencos y tengo muchas ganas de cultivar bastantes de esas, que es que no la encuentro y no sé decir cómo se llama la variedad. Si luego lo encuentro lo escribiré aquí abajo. Y eso, con suerte sale todo bien este año y no tenemos una desgracia como la tormenta del año pasado, pero uno nunca sabe. Pero nada, me voy a poner a sembrar. Qué guapo es. ¿Cómo puede ser tan guapo, Neo? Bueno, os recuerdo que estamos de preventa con camisetas y tazas que hemos hecho con un diseño en el que salimos Anika y yo y las yeguas y Neo. Es un dibujo muy bonito que nos ha hecho el artista Dani Vergés y eso, estamos ahora de preventa hasta el día 21 de marzo. Si queréis una camiseta, os animo a que os metáis en el enlace que está en la descripción para comprar vuestra camiseta o taza o aceite o lo que queráis. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.